Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ahau. Nos encontramos de nuevo con ustedes en esta serie de programas respecto a la apologética. Ya en el mes de noviembre vamos hablando respecto a las realidades últimas y aprendiendo palabrejas. Entonces, escatología. Escatología viene del griego eschaton, y eschaton significa lo último, lo definitivo, la realidad que vamos a vivir, diríamos, después de la muerte física, el estudio de las realidades últimas y definitivas, que en definitiva es nuestra esperanza, la esperanza cristiana. Hemos ido diciendo cómo nosotros, los creyentes, no vemos lo definitivo y lo último como cosas, ni tampoco nos lo imaginamos como un futuro intramundano, como continuación de las cosas de este mundo o del mundo mismo. No es tampoco un acontecimiento que podemos meter en la historia, sino que la trasciende, sobrepasa y supera el mundo presente. ¿Por qué? Porque la realidad última y definitiva no puede ser otra cosa más que Dios mismo. Dios es todo, entonces será nuestra participación en Dios. Él es el cielo, Él es el purificador, Él es el juez, Él es la realidad definitiva y última. Por ello, no podemos describir las realidades últimas porque sería describir a Dios. Y a Dios, pues nadie le ha visto jamás. El Hijo nos lo ha contado todo, pero a Él, cara a cara, pues nadie le ha visto para podérnoslo decir y contar, excepto de Jesús, que es manifestación del Padre. Ha estado en el Padre, ha bajado, nos lo ha dicho, nos lo ha contado y ha regresado al Padre. Solo podemos usar como modos de expresión en nuestro lenguaje. El lenguaje, las palabras, incluso la escritura misma son imágenes, ¿bien? Y son imágenes en el sentido que son dedos, índices que señalan otra realidad distinta. Por eso no hemos de absolutizar la letra, porque la letra mata, sino el espíritu, es decir, lo que indica, lo que quiere expresar y manifestar, que siempre va más allá de nuestro lenguaje y de nuestra concepción espacio-temporal. Si no metemos algo en un lugar y no lo analizamos según el tiempo que pasa antes, durante y después, no lo podemos entender. Bien, pues todas las realidades últimas sobrepasan estos análisis que podamos hacer. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy, desde una pregunta que me han hecho, inmediatamente después de la muerte. ¿Qué pasa? Claro, al decir qué pasa, ya estamos hablando de lugar o espacio y de tiempo cronológico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como si fuera un acontecimiento que sigue a la existencia terrena, pero prolongación de la existencia terrena. Y no es eso, ¿bien? Entonces vamos a analizar qué es la muerte y si hay un espacio intermedio entre la muerte en sí misma y la resurrección final. Ese estado intermedio lo podemos describir, lo podemos definir. ¿Qué es lo que la Biblia, la Escritura nos dice al respecto? ¿Tiene una respuesta definitiva al caso? ¿No dice nada? ¿Qué es lo que dice la tradición de la Iglesia? ¿Cómo lo han ido pensando? ¿Qué es lo que nos enseña hoy la Iglesia? ¿Qué podemos esperar al respecto? Todas estas cuestiones vamos a intentar, pues, responderlas. Y todo por una pregunta que me hicieron muy interesante, es decir, ¿dónde dice la Biblia, o dónde pone la Biblia, esa convicción que yo dije el otro día respecto que al morir ya se está inmediatamente con Cristo?
Es decir, después de la muerte ya uno está inmediatamente con Cristo. ¿Dónde lo pone la Escritura? Claro, no lo pone así al pie de la letra, pero sí lo intuye. Tanto, vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Por lo tanto, ya somos hijos de Dios, todos los bautizados en Cristo, hoy, aquí y ahora. Se nos ha llamado hijos y realmente lo somos. Pero aún eso no se nos ha manifestado lo que llegaremos a ser, porque con la muerte veremos cara a cara a Dios y seremos semejantes a Él. Bien, ahora, ¿dónde pone que esto es inmediato? Vamos a leer en Lucas, el capítulo 23, de los versículos 42 al 43. Dice así: y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, versículo 43, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Indagando, podemos descubrir que Jesús murió y al tercer día resucitó. Como que hay una contradicción, o no la hay. ¿Qué hay en ese espacio intermedio entre 3 días? Dice Jesús, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, es una afirmación que inmediatamente, después de la muerte, estaremos con Cristo. También podemos ver, indagando, Filipenses, el capítulo 1, versículo 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo desde el 21 porque es muy interesante para el día de hoy. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La muerte una ganancia. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Versículo 23. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo. La muerte es partir y estar ya con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Es con mucho lo mejor. Bien. Otra cita donde habla respecto a la inmediatez después de la muerte, de la visión del Señor. Lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a leer todos estos 10 versículos porque son bien interesantes. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice así. Es como una especie de descripción, por lo tanto un modo de expresión de la realidad que viviremos inmediatamente después de la muerte. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se refiere al cuerpo, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado deseando ardientemente
ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos, pues, llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. También podemos hablar, la Biblia, la Escritura, en otros textos nos hablan de espíritus, ¿verdad? De almas, como de almas separadas. Ahí ya está indicando como un tiempo, no es inmediato, hay algo más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19. Primera Pedro 3, en el versículo 19, dice lo siguiente: en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Bien, ahí está. En el Espíritu. Bien, fue a predicar, se refiere a Jesús en el descenso al Sheol o al reino de los muertos. Bien. Por lo tanto, la Biblia no detalla la relación entre el estado inmediatamente siguiente a la muerte y a la resurrección final. Simplemente se conforma con afirmar las dos cosas al mismo tiempo, a la vez. Pero de ahí en adelante ya no nos dice nada más. Por lo tanto, es para nuestra reflexión. Bien. Primera afirmación: hay alma separada, y eso es con lo que se define la muerte. Segundo, hay visión de Dios inmediatamente después de la muerte. Una visión en su esencia divina. Un estar con Cristo. Hoy mismo estarás conmigo. Bien. Por lo tanto, aquí vemos las dos afirmaciones que se tienen que sostener. Bien. Pero hay que reflexionar al respecto. ¿Qué pasa en este estado intermedio? ¿Qué es la muerte? Bien. Pues espero haber respondido a esta pregunta. Bien, y ahora la vamos a extender un poquito respecto al momento de la muerte hasta la resurrección final. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿O son dos cosas que tenemos que juntar y no hay nada? Bien. Primero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es una pregunta que nos podemos hacer. Bien. En la Escritura, la muerte a veces es presentada como dormir. ¿Bien? Un tiempo de dormir o de descanso, descansar. Ahí lo podemos ver en Job 3:13. Pablo ya hemos visto que habla la muerte como un desmoronarse de la tienda terrena para poder ser revestidos de una morada eterna. También en Génesis 15:15 habla de la muerte como un reunirse con los antepasados. Pero será el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 7, que habla de la muerte como un retorno a Dios.
¿Cuál sería, pues, la evolución, el progreso en la misma Escritura? Porque ya hemos hablado, ¿verdad?, que la Escritura poco a poco va revelándose la verdad de Dios y de una forma, pues, evolutiva, progresiva. No tenemos que quedarnos en la primera grada, hay que ir hasta la última grada. Bien, ¿qué es lo que dice? A mí lo que más me gusta, ¿verdad?, y lo que cree la Iglesia, es entender la muerte como partida. Estamos peregrinos en este mundo y entonces es un partir. ¿Y un partir a qué? ¿A dónde? ¿Verdad? Ya estamos hablando de un lugar, No, es un partir para estar con Cristo, ¿sí? Entonces la muerte se ve de una forma muy distinta, ¿verdad? La muerte, en definición general, es algo natural, y es algo que nos sucede y que va a pasar, pues, a todos. Bien. Desde la fe podemos también decir que la muerte fue provocada por el diablo. Es un salario, es la paga del pecado. Y también ahora lo que podemos decir desde la resurrección, bien, es que la muerte es una participación en la muerte de Cristo. ¿Qué es morir? Morir con Cristo. Los que están en gracia convierten la muerte en una participación en la muerte de Cristo. La muerte fue transformada por Cristo. Algo que resultaba y sigue resultando para muchos como maldición, paga del pecado, salario del pecado, ahora resulta que con Cristo, al participar en la muerte y ser sepultado, vamos a hablar de esto después, la persona divina asumió el cuerpo y el alma humana, y asumió la muerte del cuerpo, ¿verdad?, y suyo, bien, para resucitar. Y así, si participamos con la muerte de Cristo, si participamos en el desmoronamiento de esta tienda, ¿sí?, seremos transformados. Porque lo que en definitiva creemos no es en nuestra resurrección. Sí, no creemos en nuestra resurrección, sino que lo que creemos es en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nosotros participamos de la resurrección de Cristo si participamos en la muerte de Cristo. Por lo tanto, eso es el bautismo, participación en la muerte de Cristo para poder participar en su resurrección. Por eso es una bendición la muerte. Prefiero partir y estar ya con Cristo. Bien. La muerte, para que podamos entender, es el final. No es que después va a continuar, no. Es el final de la existencia terrena. Y en la existencia terrena es donde se decide la realidad última, nuestra suerte, nuestro destino eterno. Después de eso, después de la existencia terrena, ya no hay segundas oportunidades. Por eso, para el cristiano la muerte tiene un sentido positivo. Es lo que leíamos en Filipenses. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque es estar con Cristo. Porque para mí la vida que vivo al presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya quiero estar con Él, ¿verdad? Eso es, partir y estar con Cristo. Ese es el sentido positivo de la muerte. También podemos ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice así: es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Y es cuando habla Pablo respecto al bautismo,
¿Qué es el bautismo? Bautizarse significa participar ya en la muerte de Cristo, para así poder vivir una vida nueva. ¿Y cuál es el sentido de la muerte física? La muerte física consuma, es el cumplimiento perfecto de este morir con Cristo que ha sido anticipado en el bautismo. La muerte física nosotros la entendemos como la última llamada de Dios hacia sí. La muerte es la última llamada, la última vocación. Ven a estar conmigo. Bien. La muerte, por lo tanto, con Cristo, ha sido convertida en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, que te dice ven, ¿verdad? Y vamos al Padre, a la morada eterna. La muerte, como decíamos el día anterior, es la última transformación hacia una mansión eterna en el cielo. Es la tienda en la que estamos, se desmorona definitivamente, y somos revestidos, ¿verdad?, de una morada, de una mansión, de una tienda eterna en el cielo. Pero no es una cosa, no es una casa, no es una morada, no es una habitación, son modos de expresión, porque vamos a ser revestidos, el mismo Pablo lo dice. ¿Cuál es la mansión eterna? Cristo. Vamos a ser revestidos de Cristo. Bien. Cuando hablamos de la muerte, por lo tanto, no podemos sino hablar de la muerte de Cristo, porque en Él tiene sentido todas las situaciones, momentos y circunstancias de la vida humana. Sin Cristo no puede tener ningún sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte, es participar en la muerte de Cristo. Cuando hablamos de nuestra resurrección, hablamos de participar de la resurrección de Cristo. Por eso nuestra celebración es el misterio pascual, anunciar la muerte de Cristo y proclamar su resurrección. Y nosotros morimos con Cristo para vivir una vida nueva y así consumarlo al final de los tiempos, participando de su muerte y de su resurrección. Cristo gustó, esa palabra, gustó, experimentó el estado de muerte. Es decir, el estado de separación entre su alma y su cuerpo. Lo experimentó. Siendo Dios, Dios se puso en contra de sí mismo, aceptando la muerte, y una muerte de cruz, por obediencia al Padre. Y entonces se hizo semejante en todo a los hombres, y también no murió por su pecado. Es decir, ahí vemos que no fue el salario del pecado que recibió Jesús. Jesús no fue todo semejante a nosotros, pero no en el pecado. Pero asumió la muerte, porque la iba a convertir en bendición. Pues gustó el estado de separación entre su alma y su cuerpo. Su cuerpo, muerto, fue sepultado. Bien, su espíritu, nos dice Pedro, leíamos antes, fue a predicar pues al reino de los muertos, entendido pues como un modo de expresión. Durante la muerte de Jesús, pensemos esto, la persona divina, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona divina del Hijo de Dios, no se separó, no huyó en ese momento, no, sino que continuó asumiendo tanto su alma humana, inmortal, como su cuerpo, aunque separados por la muerte. Y esto es un mensaje de salvación, este es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué murió entonces? Por nuestros pecados, primero, pero también, como dice San Pablo, por solidaridad y para convertir nuestra muerte en partida.
para que nosotros podamos participar de su muerte, para que así podamos participar en su resurrección. Si morimos con Él, viviremos también con Él. Por lo tanto, nos ha abierto la puerta. Bien. Para resucitar con Cristo, hemos de partir. ¿Y cómo se hace eso? Pues por la muerte, la separación del alma y cuerpo. Por lo tanto, la muerte, lo que era maldición y lo que no tenía sentido, ahora se ha llenado de sentido, porque es una bendición. La muerte como partida para estar ya con Cristo. Esto es bien interesante y digno entonces de estudio cómo vivió pues el mismo Señor la muerte, para que nosotros podamos participar en su muerte por medio del bautismo y consumarla de la muerte física. Y hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a dar pues distintos fundamentos. El hombre es imagen de Dios, ¿bien? Imagen y semejanza de Dios. Por el pecado la semejanza como que se perdió, ¿verdad? Pero la imagen quedó pues empañada o embarrada, ¿verdad? Pero no dejamos pues de ser imagen de Dios. Pues el hombre es un ser corporal y espiritual al mismo tiempo. Tiene una única naturaleza. Y en su ser corporal y espiritual es imagen de Dios. Dios lo quiso así. El cuerpo es bueno, porque Dios lo creó y Dios lo quiso así. ¿Bien? El alma, nosotros afirmamos que es directamente creada por Dios. En el momento de la unión del esperma con el óvulo, proporcionado por los papás, en ese mismo momento, Dios crea directamente el alma. El alma es inmortal, es decir, no perece, es espíritu, y es capaz de comunión con Dios, de participar en la mismísima vida de Dios. También, a la par del concepto de alma, viene de la sabiduría tomada de la filosofía griega, ¿verdad? También se habla del espíritu del hombre. ¿Y qué entendemos por el espíritu? El espíritu del hombre está ordenado a un fin sobrenatural. Por eso es espíritu, ¿verdad? Está ordenado a un fin sobrenatural. Igualmente, sobre todo los profetas, Jeremías, hablan sobre todo del corazón, y también los salmos, ¿verdad? ¿El corazón qué es? Es lo más íntimo del ser, donde se decide o no por Dios, donde yo acepto la gracia divina o la rechazo, y eso ocurre en el corazón. Por tanto, entendido esto, que es el hombre, la existencia terrena no es más que un tiempo de peregrinación. Y en esta peregrinación, que tiene un punto de salida y de partida hacia pues nuestra ciudadanía del cielo, pues depende si yo me considero ciudadano del cielo o ciudadano de este mundo y de las cosas de esta tierra. Si yo vivo en la gracia o rechazo la gracia de Dios. Ahí está la clave de la existencia terrena. Por eso, en un próximo programa hablaremos, cada uno será juzgado por sus obras. Un juicio particular, nada más morir. Y después, con las naciones, será el juicio final. También la Escritura nos afirma las dos cosas, sin contraponerlas. Y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer la teología. La teología es pensar, reflexionar acerca de lo que la Escritura dice, ¿sí? Pero no explica. Entonces hay que explicarlo y hay que pues usar la razón para poderlo entender. La clave del espacio intermedio.
Entonces, la muerte, ya está claro, separación de cuerpo y alma. ¿Bien? Podemos entender un alma separada. Ahora bien, todo esto hemos de tener cuidado porque son modos de expresión. Y no tenemos que tomarlo al pie de la letra. Nosotros hablamos siempre con el espacio y el tiempo y nos resulta imposible lo sobrenatural, ¿verdad? Por eso no es natural, es sobrenatural. Nos resulta imposible describir lo sobrenatural si no es con conceptos espaciotemporales, históricos, y no es eso, es sobrenatural, es algo que sobrepasa la existencia terrena. Entonces pensemos esto: el tiempo en Dios y el tiempo para nosotros es distinto completamente. En Dios no existe tiempo, ¿verdad? No existe cronos, no existe la cronología, pasado, mañana, anteayer, ayer, mañana, hoy. Eso no existe en Dios, eso solamente existe en nosotros. Bien, entonces hagamos esta distinción. Primero, para Dios todos los momentos del tiempo, que nosotros lo vemos así, pues todos esos momentos que nosotros tenemos que decir ayer, mañana y hoy, están presentes en su actualidad. Para nosotros el pasado ya ha pasado, por él nada hay que hacer. El futuro todavía no ha llegado y el presente, pues tampoco lo podemos entender porque cuando yo he dicho presente ya es pasado. Entonces, para Dios está en su plena actualidad, lo ve el pasado, el presente y el futuro. Bien, porque es Dios y porque vive, pongamos este concepto, en la eternidad. Y lo ve todo y lo sabe todo. De ahí que se hable de predestinación, porque Dios ya sabe cuál va a ser el final. Sabe muy bien cuál es todo el proyecto, pero respetando y ya conociendo, ¿verdad?, nuestra libre voluntad y cómo va a actuar. Nosotros no la conocemos, no la sabemos porque estamos en el tiempo, ¿verdad?, pero Dios ya lo sabe. En ese sentido es omnisapiente, ¿verdad? Lo sabe todo ya, pero nosotros estamos pues insertos en el tiempo. Pero aclaremos esto: eso no significa que Dios ha destinado a alguien a condenarse y a otro a salvarse. No, eso es lo que piensan ciertas sectas pues protestantes. Nada que ver. Siempre salva nuestra libertad. Lo que pasa que como Él está en otra dimensión, digámoslo así, para expresarnos, pues ya sabe cuál va a ser nuestra respuesta por nuestra libre voluntad. Bien, pero no entre nosotros podemos juzgarnos y podemos decir a otro, tú te vas a condenar, no, o tú te vas a salvar, tampoco. Eso está en manos solamente de Dios y no de nuestras acciones. Bien, ahora, después de la muerte se acabó el tiempo, ¿verdad? Y ya no podemos pensar en espacios o tiempos intermedios. Pero vamos a ver, hay distintas hipótesis, porque ya estamos reflexionando teológicamente. La Escritura ya lo tenemos claro, que es lo que dice, afirma las dos cosas, pero no lo explica y que cada uno se arregle. Entonces, una de las hipótesis es coincidencia para quién muere del momento de la muerte y la resurrección final de todos, porque ya no existe el tiempo, ¿verdad? Ya se entra en otra dimensión. Entonces coincide, por lo tanto no hay un espacio ahí que uno ocupa un lugar y un tiempo indeterminado, ¿verdad? Sino que en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento hay una coincidencia, momento de la muerte, ¿verdad? Que para el más acá, para nosotros, parecen momentos separados, pero solamente es apariencia, ¿verdad? Porque no podemos pensar de otra manera. Pero en la muerte de cada uno, ahí ya pues coincide con el final. Entonces,
lo que intenta hacer esta hipótesis es decir que no es un acontecimiento prolongado. Primero va a pasar esto, después esto y al final pasará esto otro, sino que ya llegará a una plenitud definitiva. Ahora, cuando hablamos de la muerte, ya volvemos a la tierra, ¿verdad? A nosotros, a nuestras concepciones. Cuando hablamos de la muerte decimos que la muerte es separación del cuerpo y el alma. Ahora, ¿qué es eso del alma separada? Si yo no me puedo entender sin cuerpo, yo no soy yo si no tengo cuerpo y alma, un cuerpo espiritualizado y un espíritu encarnado. Entonces, ¿qué es eso del alma? ¿No soy yo? ¿O qué es lo que sucede? Y entonces ahí ha venido toda una reflexión filosófica y teológica hasta el día de hoy, ¿verdad?, que ha acentuado demasiado este pensamiento del alma separada, ¿verdad? Y los teólogos han caído en herejías y en expresiones que no son adecuadas, y ya el magisterio de la Iglesia se ha encargado de decir, no, por acá no es la cosa, ¿verdad? Porque se piensa en almas separadas y... no. Sino que tenemos que pensar más desde el espíritu de la Biblia, desde el espíritu de la Escritura. Es decir, ya hay una unión con el Señor. No tanto pienses respecto al alma separada porque te vas a inventar cosas, sino ya hay una unión con el Señor, inmediata. Por eso se habla, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y al tercer día resucitó, o sea, que está hablando de distintos tiempos. La Iglesia, la Escritura no miente y Jesús no es un mentiroso, ¿verdad? Sino que ya está hablando de un tiempo distinto, el tiempo de Dios. Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura que acaban de oír. Ese hoy es aquí y ahora, cada vez que leemos la Escritura en la misa, ¿verdad? Hoy. Entonces, tenemos que entender esto. Se hallan, después de la muerte, se hallan en el paraíso con Jesús, en el hoy, gozando de una plenitud humana superior a la nuestra, a la que estamos aquí en la existencia terrena, pero sin separación de los que todavía estamos peregrinando en este mundo. Es un misterio, pero estamos hablando de eso, precisamente del misterio, aguardando, entre comillas, interrogantes, porque aguardar significa esperar, pero aguardando la plenitud del cuerpo de Cristo y la transformación del universo en todas sus dimensiones personales y sociales. También la materia, porque todos y todo lo creado en Cristo, cabeza y cuerpo. ¿Bien? Podríamos pensar de las dos maneras, como alma inmortal es más filosófico que otra cosa, o ya la unión con el Señor, más bíblico y más conforme a la Escritura. Pero si pensamos desde el alma inmortal, porque también tenemos que pensarlo así, después de nuestra muerte hemos de decir que el alma no es una cosa distinta a yo, sino que permanece nuestro yo. Lo que pasa es que hay que mantener, nos dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, este lenguaje de cuerpo y alma, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a expresar la realidad de la muerte? Estaría difícil. Pero hay que afirmar también que cuando yo muero, permanece nuestro yo. Es decir, yo cuando muero, el alma no es otro yo, no es otra cosa, no, soy yo, seré yo mismo, no otro, y no va a estar mi alma sola por ahí, no, soy yo en mi identidad personal. Entonces hay que afirmar las dos cosas al mismo tiempo. Bien, pues entonces esto sería para el día de hoy, ¿verdad? Que lo intermedio, el espacio intermedio, ¿cómo lo podemos entender? Sabemos que la realidad definitiva no son cosas, sino que es Dios mismo. Lo podemos entender mejor como nos expresa San Juan Pablo II y Benedicto XVI, en un tono personalista, es decir, se trata de relación con Dios. Esa relación con Dios yo la empiezo aquí en la existencia terrena. La muerte no es
que todo lo que yo he vivido de repente se ponen entre paréntesis y no vale nada. No, no. Sino ya la relación que yo he tenido será un momento de encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y me dirá, ¿te conozco o no te conozco? Eso va a ser, ¿verdad? Pero la relación con Jesús no se va a cortar. Al contrario, la muerte de Cristo, la muerte mía, me hace participar en la muerte de Cristo. Por lo tanto, también es una relación personal. Y así poder participar también en la resurrección. Y así pues lo tenemos que tener en cuenta. Bien, y ahora pues vamos a ir leyendo como una especie de resumen respecto a la muerte. Bien, en el próximo programa hablaremos de la realidad última de cielo, infierno, purgatorio y purgatorio. Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Pero estas realidades últimas, de la vida eterna, qué es, cómo la tenemos que entender. Creemos en Dios. Es lo primero que tenemos que afirmar, del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1015, que es el creador de la carne. La carne es buena, no es mala. Segundo, creemos en el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha carne, para rescatar la carne, porque había sido por el pecado condenada a la muerte. El salario del pecado es la muerte, ¿verdad? La desaparición total y completa. Pero el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha carne, para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, por tanto, porque al participar en la muerte de Cristo, en la carne, también participamos en la resurrección, perfección de la creación y de la redención de la carne. 1016. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección, Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. En eso consiste nuestra salvación. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, lo llama un cuerpo espiritual. El hombre debe sufrir la muerte corporal, de la que el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en sumisión total y libre a la voluntad de Dios su Padre. Por eso, por su muerte, venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Esto es lo que nos dice el Magisterio actualmente. Y hemos hablado de la muerte, de ese espacio intermedio hasta la resurrección final, y podemos dar un anexo respecto a el cómo de la resurrección. ¿Qué va a pasar en la resurrección? Ya lo hemos visto pues ahora con el Magisterio. Dios devuelve vida incorruptible a nuestro cuerpo, que será transformado. Bien, en un principio Pablo dice mucho de que serán como absorbidos, ¿verdad? Usa un vocablo de entonces que hoy lo absolutizan muchas sectas protestantes, del rapto. Entonces el cuerpo tal cual sí será raptado, será chupado, ¿verdad? Y de hecho se ven imágenes, sobre todo de luteranas y protestantes, ¿verdad? Y también, pues así en pinturas, ¿verdad?
donde se ven cementerios donde los muertos se levantan, ¿verdad? Interpretando al pie de la letra lo que dice Pablo. Claro, Pablo está dando una expresión, ¿verdad? Pero después evoluciona en su pensamiento y dice, no, este cuerpo no es el que va a resucitar, ¿verdad? Sino que va a ser transformado. Por eso decimos, Dios devuelve vida incorruptible a nuestro cuerpo, pero transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Y todo en virtud de la resurrección de Jesús. No podemos hablar de la muerte y resurrección si no hablamos de la muerte y resurrección de Jesús. Porque nuestra muerte y resurrección es participación en la muerte y resurrección de Cristo. Y también en la resurrección, al respecto, podemos decir que resucitaremos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, yo no seré otro, sino que seré yo, con todo lo que soy yo, ¿verdad? Ahí podemos verlo también en Filipenses 3:21. Bien, pueden ir pues así leyendo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Como el suyo. Ahí está. Resucitaremos en nuestro cuerpo, pero no volviendo a la vida terrenal, a la existencia terrena, no, sino en un cuerpo espiritual, como nos indicaba el mismo San Pablo. Bien, entonces este programa simplemente respecto a la muerte, que es la muerte, espero que ya hayamos entendido, y la concepción del tiempo, que es distinta pues en la existencia terrena que en las realidades últimas y definitivas. Bien, entonces saber que son modos de expresión, tenemos que expresarlo de alguna manera, de algún modo. También Jesús pues usó vocablos, palabras de su tiempo, razonaba según su cultura, su tradición, su tiempo, ¿verdad? Pero siempre entendiendo que es una realidad que va mucho más allá y que la hemos de comprender. Esto lo comprenderemos mejor si entendemos la liturgia católica, ¿verdad? Si entendemos cómo en la liturgia hacemos presente a Cristo, anunciamos su muerte. ¿Cómo podemos anunciar la muerte de Cristo si ya murió? Así pensamos cronológicamente, ¿verdad? Pero ¿por qué podemos entonces anunciar la muerte de Cristo? Por el milagro de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y el mismo Pablo, que lo recibe en tradición, dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, es otra dimensión. Es la dimensión de la eternidad. Y entendamos también esto que es clave. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Y por la encarnación, por la Eucaristía, en cierto modo, la eternidad se ha hecho presente en nuestro tiempo y en nuestra historia. Y lo podemos celebrar. ¿Cómo? En la misa, en la Eucaristía. Por eso es tan importante la participación en la Eucaristía, donde hacemos presente la muerte de Cristo y su resurrección. Y nosotros podemos participar y debemos participar para estar en la gracia. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos, hacen presente la eternidad de Dios. Por lo tanto, tú quieres tener un encuentro personal con Dios, pues es a través de los sacramentos, específicamente de la Eucaristía. Muy bien, muchísimas gracias entonces por su atención y vamos a seguir estos programas poco a poco, ¿verdad? Porque seguro que me van a hacer otras preguntas, pero respecto a lo que vamos a dar después. Pero vamos a hacerlo poco a poco y parte por parte para así
poder entender la globalidad y en cada caso. Lo importante es saber eso, las realidades últimas no son cosas, no pueden ser descritas espacio-temporalmente, es otra cosa distinta, pero de alguna manera tenemos que expresarnos y tenemos que hablar al respecto. Muchas gracias y buen día.